Este es el primer tomo del Talmud babilónico, es parte de la tradición oral, es parte de la Torá oral, es lo que analiza y profundiza ¿cómo se llama? La Mishnah. ¿Sí? La Mishnah fue escrita en Israel, está en hebreo, está escrita en 6 órdenes, en 6 grandes tomos. El Talmud tiene en sí, esto es toda una enciclopedia. Ahora les voy a abrir para que tengan una idea, pero esto lo vamos a ver más en profundidad cuando toquemos el tema de las fuentes judías, ¿ok? Para que tengan así como una primera percepción, entonces. Este es el Talmud babilónico, es decir, que fue escrito después del exilio, después de la destrucción del primer templo, cuando la mayor parte de los judíos se exilió en Babilonia, y después, 70 años después, retornan para construir el segundo Beit HaMikdash, el segundo gran templo, pero el cuerpo principal de los eruditos judíos quedó en Babilonia. Otro foco importante de desplazamiento fue Alejandría, pero principalmente en Babilonia. En Israel, con los que se quedaron en Israel, se genera el Talmud Yerushalmi o Jerosolimitano. ¿Sí? Hay muchos paralelismos que hay entre ambos Talmudim, pero el babilónico es el más importante y tiene muchos más siglos de desarrollo. El Talmud babilónico se escribió a partir del siglo II hasta el siglo VII de la era común, mientras que el jerosolimitano, el Yerushalmi, hasta el siglo V. Les voy a mostrar cómo se ve. Esta es una página del Talmud. El texto del Talmud es el del medio. Todo lo que está alrededor es aparato crítico. Son comentaristas de distintos lugares geográficos, de distintos siglos geográficos, de distintos siglos en el tiempo, que van comentando el texto principal. Pero a su vez el texto principal está escrito por sabios de distintas épocas. Es decir, que hay un trabajo de edición y compilación impresionante. Acá se va a traer, les voy a mostrar. Al principio se empieza siempre con la Mishnah que se va a analizar. Es como que les diga el versículo bíblico, como el equivalente al versículo bíblico que se va a analizar. Pero después van a encontrar, acá ven que hay unas letritas más grandes, no sé si llegan a ver ahí. Ahí. Dice Gem de Gemara. Ahí entonces lo que va a empezar es el texto específicamente escrito en Babilonia, que va a seguir profundizando, desarrollando, escribiendo, analizando ese texto de la Mishnah, donde sabios de diferentes generaciones van a, entre comillas, sentarse con el texto en la mesa y van a dialogar. Este texto, como todas las fuentes judías, se estudia en parejas. La forma, es que es un aporte que trae el judaísmo al mundo, es el estudio dialógico, ¿sí? Que tiene mucho que ver también cómo lo que se encuentra es muy diferente, pero así como Sócrates, para aquellos que estudiaron algo de filosofía antigua, o el método mayéutico, Sócrates iba como sacando de su estudiante o de su interlocutor la verdad que estaba dentro de sí, pero él no podía enseñar o la persona no podía aprender sola, necesitaba que, en este caso el maestro Sócrates, estuviera sacando con las preguntas esa verdad que estaba dentro de sí y necesitaba a esta otra parte, ¿sí? En el caso del judaísmo eso es bastante diferente, pero también se da en un proceso de 2 personas, que las 2 personas se sientan con el texto delante y estudian, conversan, y el aprendizaje se da en ese diálogo. El aprendizaje, la conexión, se transmite del maestro al estudiante en este diálogo y en el poner las ideas acá, ¿sí? En el medio,
y que todos comentemos y analicemos la cosa. Que es un poco lo que yo trato como de jugar cuando le voy preguntando a cada uno, ok, tenemos una situación acá, ¿qué piensan sobre esto? Entonces, uno va haciendo este ejercicio. Le escucho al compañero, pienso yo mismo qué es lo que estoy reflexionando, pasa por mi cabeza, pasa por mi cuerpo, a ver, me vuelvo a leer el texto, a ver cómo es la cosa, cómo se mastica esto. ¿Sí? Entonces vamos a leer un poquitito de esto. Tengo esta edición que es espectacular y está en español. Así que para aprovechar un poquito, vamos a empezarlo acá. Dice así. Tania Abba Binyamin Omer. Se enseñó en una braita, dice Abba Binyamin. Ein tfilá shel adam nishmaat ela bebeit hakneset. La tefilá, el rezo de la persona, no se escucha en el cielo a menos que la realicen en la sinagoga, en el Beit HaKnesset. Sheneemar lishmoa a la rina ve a la tefilá. Como se deduce del texto que dice el versículo, y él atiende el rezo de tu siervo y su súplica, Hashem Dios mío, para escuchar el canto y el rezo, la tefilá. Y de aquí aprende que Bimkon Rina Shem Tea Tefilá, en el lugar en donde se entonan cánticos a Hashem, allí debe realizarse el rezo. O sea que en el lugar donde se entonaban cánticos, como el Salmo 150, que era el lugar donde los levitas cantaban y tocaban los instrumentos musicales, o sea, en el Beit HaMikdash, en el gran templo, ahí es donde habría que rezar. Ese lugar es el Beit HaKnesset, porque hoy en día recordemos que las sinagogas reemplazan esta función de culto que tenía antiguamente el Beit HaMikdash, el gran templo, ya que allí es donde los congregantes alaban a Hashem entonando melodías agradables. La Gemara sigue tratando el tema del Beit HaKnesset, de la sinagoga. Amar Rabin bar Rabada, Amar Rabbi Yitzhak. Dijo Rabin bar Rabada en nombre de Rabbi Yitzhak. Minyan Shakadosh Baruchu Matsui Bebeit HaKnesset. ¿De qué versículo se aprende que Dios, santo bendito sea, está presente en la sinagoga? Como está dicho, Nitzabe Beadat el que dice, Dios está presente en la congregación divina. Es el versículo que leímos antes en la página anterior. Al término Adat Kel, puede explicarse en modo de drashá como en la casa de reunión Hashem, o sea que en el Beit HaKnesset, que es el lugar en donde las personas unir, donde estamos, la casa de reunión de Hashem, o sea, el Beit HaKnesset, que es el lugar donde las personas suelen ir a reunirse, entre comillas, con Hashem, para rezarle. Según esto, se aprende que el versículo que dice el Kadosh Baruj Hu está siempre presente en el Beit HaKnesset. O sea que Dios está siempre presente en el Beit HaKnesset y afuera del Beit HaKnesset, de acuerdo a este texto, no necesariamente estaría presente. Otra enseñanza derivada del mismo versículo es el siguiente. Uminyan le azará mitpalelin Shejina y Maem. ¿Y de qué versículo se aprende de que cuando hay 10 hombres rezan juntos, la Shejina está con ellos, la presencia divina está con ellos? Sheneemar, como está dicho, Elohim Nitza Beadatel, del versículo que dice, Dios está presente en la congregación divina, el que leímos recién. La palabra congregación hace referencia a un grupo de 10 hombres. La Gemara indica otras 3 situaciones entre la Shejina se encuentra presente. Uminain Shlosha Sheyoshbim Bedin ¿Y de dónde y de qué versículo se aprende que cuando 3 jueces se sientan a juzgar, la Shejina, la presencia divina, está con ellos? Sheneemar Bekareb Elohim Mishpot, Bekereb Elohim Mishpot, el versículo que dice, en el seno de los jueces, Elohim, que es otra forma de llamar a los jueces, él juzgará. Uminaim Shnaim Sheyoshbim Oskim Batorah Ashkina Nael. ¿Y de dónde se aprende? ¿De qué versículo se aprende de que cuando 2 personas, fíjense que al principio decíamos 10 personas, o una congregación, después pasamos a 10 personas, tiene la presencia divina, y ahora 3 personas, y en este momento cuando 2 personas. Entonces, ¿de qué versículo se aprende de que cuando hay 2 personas que se sientan y estudian Torah juntas, la Shejina, la presencia divina, está con ellos? Como está dicho, Sheneemar, As Nidberu Irei Hashem Ish, El Reu y Kashev Hashem Begomer, del versículo que dice, entonces conversarán los temerosos de Hashem, el hombre con su prójimo, y prestará atención a Hashem y oirá, y será escrito en el libro de los recuerdos delante de él, para que le teman a Hashem y para quienes piensan en su nombre. Antes de seguir, bueno, y acá ya sigue con otra cosa. ¿Ok? Pero les quería traer un poquito de un texto, entonces, también bastante antiguo,
que pertenece a la Torah oral, de cómo los sabios también van hablando acerca de qué pasa con la presencia divina y si solamente entonces cuando estoy rezando en congregación, y que cuando somos dos que estamos estudiando Torah, ¿no hay presencia divina? Sí, sí, sí hay presencia divina. Y cuando estoy yo solito, ¿no es cierto? Fíjense, ¿y qué significa la expresión y para quienes piensan en su nombre? Es decir, cuando la persona está rezando solita. Es decir, ¿a quién le promete Hashem que esa recompensa se menciona al final del versículo? Amar Rab Ashi, dijo Rab Ashi, Hashav Adam la Asot Mitzvah, Benenas Beloasá. Si una persona pensó en realizar una mitzvah, un precepto, y tuvo un percance que le impidió realizarla, Ma'ala alaba Katub, Keilu Asá, el versículo considera como si hubiera realizado la acción, y la cara mala procede con el tema de Shekhinah, bueno, etc. Pero todo el tiempo, incluso los sabios, van a buscar versículos para justificar que incluso que si hay una persona sola y está rezando o está conectada con Hashem, o está queriendo cumplir un precepto, es decir, que está queriendo conectarse con Hashem, por supuesto que la presencia divina también lo va a estar acompañando, que es un poco lo que decía también Carolina, ¿no es cierto? Así que algo diferente, un texto diferente para que tengan también un gustito de cómo se leen los textos también talmúdicos.